¿cuál es el tiempo de retorno aproximado para un sismo de magnitud mayor a 8, similar al de 8.2 de Jalisco de 1932, en esta parte de México? Y pregunta si tales sismos tienen una influencia importante para estresar y provocar un sismo intraplaca oceánica de magnitud importante en la famosa falla de desgaste que existe bajo el Graben de Colima. Bueno, hay que recordar que en el siglo pasado ocurrieron 3 sismos arriba de magnitud 8 en la región del occidente de México. Efectivamente, el sismo de 8.2 en la región de Jalisco, enfrente del bloque de Jalisco. Luego tuvimos muy cerca el sismo de 1985, enfrente de las costas de Michoacán. Y luego el sismo de 1995, enfrente de Tecomán, Colima, con una magnitud enfrente de Manzanillo, con una magnitud de 8. Entonces, pues el periodo de retorno, pues no sé bien, pero 30, 40 años sí podemos considerar que podemos tener un sismo de magnitudes importantes, un sismo de magnitud 8. Inclusive el primer sismo, el del 32, generó tsunami en la costa de Jalisco. El del 85 también un tsunami en frente de Michoacán, y también el de 1995. Entonces, son sismos importantes que pueden generar que pueden generar tsunamis en estas regiones, y pues que hay que considerar que pues es una zona muy con un alto riesgo sísmico, ¿verdad? Y en cuanto a si esto puede generar un cambio en los esfuerzos dentro de la región y dentro del Graben de Colima, pues todavía hace falta más estudios. Inclusive en este momento lo que nos hace falta es delimitar muy bien el Graben de Colima. Sabemos que este Graben lo que genera es un estado de esfuerzos tensional en la región, y que gracias a este Graben también pues asciende el magma hacia la superficie, y por eso tenemos un volcán tan activo en esta región. Lamentablemente, por ejemplo, no hay muchos equipos GPS, entonces es algo importante que debemos de contemplar en los siguientes años, incrementar el número de sismómetros para mejorar el estudio de la microsismicidad del Graben, así como la deformación. Entonces, son metas que tenemos a corto y mediano plazo, mejorar la instrumentación de esta región tan importante tectónicamente hablando de México. Muchas gracias. Ana Valderas pregunta, ¿cómo saber cuándo es una réplica de un temblor que ocurrió hace meses? O sea, ¿cómo se determina eso? Bueno, básicamente el sismo principal pues tiene una magnitud de cierto tamaño, digamos un 7, un 8 en magnitud, y a partir de ahí empieza a haber sismos de menor magnitud, y bueno, siguen una ley exponencial de ocurrencia, y bueno, si nosotros vamos viendo cómo va decayendo esa ocurrencia en los sismos, pues podemos saber si ese sismo sigue siendo parte de las réplicas del sismo principal. Eso es lo que se me ocurre ahorita. Obviamente la localización también es importante, porque sabemos que el sismo principal genera un fallamiento en un área de ruptura, ¿verdad? Y todos los sismos que le siguen, pues ocurren en esa área de ruptura. Y lo que ocurre es que la placa se acaba de meter completamente. Entonces, el sismo debe de caer en esa área de ruptura, y bueno, por la forma en que están decayendo esos sismos con respecto del tiempo, pues se puede saber si ese sismo pertenece a esa ruptura de ese gran sismo. Gracias. Janine Alvarado pregunta si tú crees que en el futuro se puedan pronunciar. Janine Alvarado pregunta si tú crees que en el futuro se puedan pronosticar a tiempo los sismos en nuestro país. No, es muy complicado. Y es básicamente porque los procesos asociados a un sismo de gran magnitud pues son muy profundos.
y en esos lugares es muy complicado poner instrumentos que puedan medir esos pequeños cambios que seguramente hay antes de un sismo de gran magnitud. Y bueno, como ustedes saben, o sea, el pronóstico de un sismo, pues son varias variables que tú tienes que responder. La primera, pues el día, la hora. La segunda incógnita, la fecha, ¿verdad? Bueno, más bien el lugar donde va a ocurrir, y la tercera, pues la magnitud. Entonces, para saber esas tres variables es muy complicado. Sabemos que hay ciertas áreas donde han ocurrido pocos sismos y que se está acumulando esfuerzos que en algún momento se van a liberar y van a generar un sismo de gran magnitud. Una de ellas, pues, es la brecha sísmica de Guerrero, ¿verdad? Desde los años 20 no tenemos un sismo de gran magnitud en esa región, y bueno, por eso se ha invertido en instrumentar esa región, y se ha invertido en la alerta sísmica, que ustedes muy bien ya conocen, y bueno, pero ese sismo puede ocurrir mañana, o puede ocurrir en 5 años, o puede ocurrir en 10. Entonces, nosotros lo que le decimos a la gente y a las autoridades es que siempre debemos de estar alertas, siempre debemos de trabajar nuestros planes preventivos, nuestros simulacros, y bueno, en cualquier momento se puede dar un sismo de gran magnitud y siempre hay que estar conscientes de ello. Muchas gracias. Ángela Montelongo, José Ochoa y Yeji Varela, preguntan sobre el sismo que ocurrió ayer en Monterrey. Preguntan si efectivamente fue un sismo, y les llama mucho la atención que, a diferencia de los que ocurren en Oaxaca, por ejemplo, este fue muy superficial. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Raúl? Sí, bueno, ocurren sismos de estas características en todo el país. Obviamente no son sismos comunes, por eso generan tanta inquietud, pero al final la corteza está sometida a esfuerzos y hay fallas de pequeñas dimensiones que se reactivan de vez en cuando y generan sismos superficiales, o sea, quiere decir de muy poca profundidad, y si son cercanos a comunidades, pues las comunidades van a percibir el sismo, inclusive a veces con gran intensidad. Aunque son cortos de duración, se pueden percibir de forma intensa, pero es algo completamente normal. Como repito, la corteza está sometida a esfuerzos, hay fallas. En esta región pues sabemos que hay rocas calizas, rocas sedimentarias. Tampoco sabemos también que no van a ser ningún volcán por allá. Es una región que no tiene actividad volcánica. La actividad volcánica está centrada en el eje neovolcánico mexicano. Y bueno, pues simplemente decirle a la gente que es algo normal, que siempre hay que estar preparados, aunque no sean comunes, pero que es algo normal de nuestro planeta, como cualquier otro fenómeno natural. Muchas gracias, Raúl. Eso es lo que te iba a preguntar, que si este sismo de Monterrey estaba relacionado con algún tipo de actividad volcánica. Sí, bueno, por ejemplo, tenemos como experiencia, tenemos el nacimiento del volcán Paricutín, que fue del año 52, del 42 al 51, fueron 9 años de erupción, y antes de la erupción se registraron efectivamente muchos sismos de grandes magnitudes, inclusive algunos sismos fueron registrados por la estación sísmica de Tacubaya en ese entonces, y bueno, fueron muchísimos sismos. Al final también la corteza se deforma, y antes de que se dé la erupción, pues hay muchos indicios de que efectivamente va a haber una erupción. En este caso, pues solo fue un pequeño sismo, la magnitud creo que fue de 3.3, si no mal recuerdo. Y bueno, es algo totalmente normal, no hay que asustarse, hay que estar siempre atento, obviamente, a la información de los medios oficiales, eso es muy importante. Y bueno, hay que recordar que el medio oficial para dar información sobre los sismos en nuestro país es el Servicio Sismológico Nacional, y bueno, atender las recomendaciones de las unidades estatales de protección civil, que son las dependencias responsables de la seguridad de las personas. Entonces,
pues ese es mi comentario al respecto. Muchas gracias. León Esponda hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre las ondas Loeb y las ondas Rayleigh? Bueno, las ondas Loeb, las dos son ondas superficiales y se registran una vez que las primeras ondas, las ondas de cuerpo, las PIGA-S, llegan a la superficie. Y las ondas Rayleigh son ondas elípticas, retrógradas, que se van moviendo como las olas del mar. Ese es su movimiento, ¿verdad? Entonces generan, la gente percibe un movimiento vertical. Y las ondas Loeb, pues son ondas también superficiales y se van moviendo en forma de cizalla. Entonces, esas son las dos diferentes ondas superficiales que se registran siempre en sismos y que desgraciadamente son las ondas que generan los daños en los sismos importantes, las ondas superficiales. Y bueno, al final también son las ondas que llegan al final, ¿verdad? Porque primero llega la onda P, que es una onda compresional, que se mueve en si la dirección de propagación es hacia allá, se va moviendo así, ¿verdad? Luego viene la onda S, que es una onda tangencial a la dirección de propagación, y luego ya vienen las ondas Rayleigh y las ondas Loeb. Entonces, pues son estas ondas las que generan los daños en los sismos de gran magnitud.